Bien, entonces vamos a terminar esta última diapositiva de la clase anterior que se quedó pendiente. En la epidemiología tiene estrategias, o sea, formas cómo abordar los problemas de salud de la población. Y en ese sentido, son estrategias un tanto diferentes a las estrategias que utiliza la clínica para estudiar la enfermedad en los individuos, ¿ya? Por eso es que los vamos a mencionar. La primera estrategia es que estudia el proceso salud-enfermedad en la población. Y esto también es parte de lo que habíamos conversado en lo referente al enfoque epidemiológico. Se vuelve a repetir este tema, que la epidemiología no estudia individuos, sino poblaciones. El segundo punto es que identifica y explica los factores de riesgo en redes epidemiológicas. O sea, cuando yo tengo un factor de riesgo, un factor que puede influir en la enfermedad, debe haber otros factores que se relacionan con este antes y después. Entonces se puede elaborar toda una red para ver cuál de los factores es el más importante. Entonces no es un solo factor, sino varios factores que tienen que ver con, digamos, buscar en esa red los más importantes. La estadística, el tercer punto es que la estadística no es el único procedimiento para establecer una relación causal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, si bien es cierto, la epidemiología es una herramienta muy fuerte, muy útil, que se usa mucho en epidemiología, no es la única. Existe, de hecho, estudios epidemiológicos cualitativos en los cuales no necesariamente tiene que participar la estadística, ¿no? De hecho, yo tengo por ahí un librito que dice epidemiología sin números, ¿no? Entonces, eso es posible, pero en la mayor parte de los estudios epidemiológicos se usa la estadística y es por ello que posteriormente a esta clase vamos a ver algunas técnicas estadísticas que son muy útiles en epidemiología. En cuarto lugar, estudia los diferentes determinantes de la salud, es decir, biológicos, ambientales, estilos de vida y la respuesta social. Si ustedes recuerdan, cuando hemos hecho esto, habíamos establecido el modelo de Lalonde, ¿recuerdan? No sé si quedó claro, vamos a ponerlo acá. Un ratito. Entonces, esto de los... Un ratito. Ya. Entonces, teníamos lo que se llama el modelo de Lalonde. Este es un canadiense que estudió, ¿recuerdan ustedes? Ay, caramba, bueno, van a disculpar, pero salió chueco. La pizarra está volteada. De repente lo borramos. Bien, entonces, esto es el proceso salud-enfermedad, ¿no es cierto? Y aquí influyen varios factores, como por ejemplo lo que es los factores biológicos, acá están, los ambientales los podemos poner acá podemos poner los estilos de vida y acá podemos poner la respuesta social. Nosotros no hemos utilizado ese nombre, hemos utilizado los sistemas de salud, los sistemas de atención de salud. Y la respuesta social es la respuesta que da el Estado a los problemas de salud de la población. Es decir, los da mediante sistemas de salud, o sea, que es lo mismo que habíamos dicho. Los da a través de sistemas de salud, que puede ser promocional o recuperativo, ¿no? Preventivo, promocional o recuperativo. Si es recuperativo, va a poner más dinero en lo que son hospitales, etc. Formar súper especialistas. Si es fundamentalmente preventivo promocional, tendrá que ver más
con lo que es atención primaria de salud. Ustedes han visto y saben por las noticias que la pandemia ha sido fatal en muchos países justamente porque no tenían un sistema de atención primaria de salud bien fortalecida. Y entonces todos los pacientes iban de frente al hospital y han colapsado por los hospitales. Ese es el problema de no dar importancia a la atención primaria de salud. Por eso hace más de 10 años yo me preocupé mucho para que en su currícula exista en el 6º año esta rotación en los servicios de salud periféricos, donde puedan hacer atención primaria de salud. Lamentablemente no se entendió bien, le han cambiado o le han quitado horas, le han puesto otros cursos, le han puesto otra dinámica, pero es que es eso, es lo que corresponde a atención primaria de salud. Bien, entonces a eso se refiere que estudia los diferentes determinantes de salud, es decir, que no puede haber un estudio epidemiológico si es que no está considerado estos 4 factores, ¿no? Ya los conocemos y entonces estos 4 factores son importantes y en cada factor hay una serie de elementos. Entonces yo puedo encontrar factores de riesgo en uno de estos elementos que corresponden a este factor a este determinante en general, ¿no? O a este otro o al otro. Entonces eso es una estrategia epidemiológica que estudia los diferentes determinantes de la salud. En quinto lugar, los modelos epidemiológicos no igualan a las condiciones naturales. Y eso es obvio, ¿no? Un modelo epidemiológico es casi un modelo matemático y que es digamos, una forma teórica de ver las cosas. Pero en la práctica sucede que existen muchas interrelaciones entre las variables que las pueden hacer cambiar y que lógicamente en el modelo no se contempla esa interrelación. En sexto lugar, establece la historia natural de las enfermedades para diseñar acciones integrales de salud pública. Recuerden ustedes, cuando hemos visto lo que es historia natural de la enfermedad, el periodo prepatogénico, donde fundamentalmente está la parte de prevención primaria, ya sea promoción o protección específica. Y en el periodo patogénico es donde podemos encontrar el estadio preclínico, donde todavía no hay síntomas, no hay signos, pero ya hay alteraciones bioquímicas o, digamos, fisiológicas o celulares pequeñas, pero que no dan todavía una manifestación clínica. Entonces ahí es donde actuar para hacer el diagnóstico y poder establecer un tratamiento precoz. Tanto así como también cuando ya hay síntomas iniciales, inmediatamente hacer el diagnóstico y dar el tratamiento respectivo. De esa manera estamos haciendo prevención secundaria. Y no solamente olvidarnos del paciente cuando se le da de alta, sino que debe de ir a lo que se llama recuperación. Y la recuperación se da dándole rehabilitación de los problemas que pudieron quedar como secuelas. Entonces ahí es la prevención terciaria. Entonces esta historia natural de la enfermedad es básica para poder entender y aplicar los métodos de prevención primaria, secundaria y terciaria. El séptimo punto evalúa los métodos diagnósticos mediante estudios epidemiológicos. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, para el ELISA, para VIH, dicen tiene una sensibilidad del 99%, pero una especificidad del 89%. O sea, eso de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, esos lo vamos a ver después, por supuesto, pero se determinan mediante estudios epidemiológicos en la población. Esto no lo determinan los clínicos, porque ellos no estudian poblaciones, sino individuos. Entonces nosotros buscamos individuos con enfermedad y sin enfermedad y les aplicamos estos métodos para ver si sale positivo o negativo. Y de esa manera calculamos, digamos, la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo. Y finalmente determina poblaciones de alto riesgo para priorizar las acciones de salud. ¿Qué son estas poblaciones de alto riesgo?
Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, y determinamos factores de riesgo, factores de riesgo. Por ejemplo, si yo quiero estudiar infección urinaria, ¿ya? Entonces voy a establecer factores de riesgo. Y me salen como factores de riesgo, por ejemplo, la edad, factores de riesgo, el sexo, es más frecuente en mujeres, ustedes saben, pero otros factores de riesgo, por ejemplo, la higiene que se puede hacer la persona, o las relaciones sexuales, o otras características, ¿no? Los servicios higiénicos, en mal estado de higiene, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos factores de riesgo yo los puedo clasificar de dos tipos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, a ver, ¿dónde estoy acá? Acá. Factores de riesgo pueden ser modificables. Por ejemplo, la higiene, ¿no? Se puede mejorar la higiene de las personas, entonces puede ser. Pero si yo quiero hablar la edad o el sexo, digamos el sexo, es más frecuente en mujeres, ¿sí? Entonces, pero eso se puede modificar, le puedo modificar el sexo de una persona, no. Entonces estos son no modificables, ¿ya? El sexo, entonces no modificable. Y entonces este que es no modificable, nosotros, ay caramba, ay, ¿dónde está? Este que ya se perdió. Entonces, factores de riesgo, ¿no es cierto? Entonces estos pueden ser modificables y no modificables, no modificables. Entonces, cuando son modificables, como por ejemplo la higiene, no hay ningún problema, realmente es un factor de riesgo propiamente dicho. Entonces sería factor de riesgo propiamente dicho, ¿ya? Doctor, disculpe. Sí, ¿se ha perdido? Sí, ya no se pueden ver las diapositivas. Ya, gracias. Ya, disculpen. Entonces, espérate un ratito. No sé qué pasó. A ver, creo que tengo que salirme otra vez. ¿Qué está pasando acá? No tengo que salir. Ya está. Entonces, aquí miren. Cuando hablamos de poblaciones de alto riesgo, entonces vamos a poder determinar factores de riesgo, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, tenemos factores de riesgo, ¿ya? Y el factor de riesgo puede ser modificable o no modificable. Estos son, por ejemplo, como decían, si fuera infección urinaria podría ser higiene. Y a eso sí se puede hacer educación para que la gente se haga una buena higiene. Entonces, esos son factores de riesgo modificables. Yo puedo lograr desaparecerlos. Pero no modificables puede ser el sexo, por ejemplo, o la edad. Entonces, eso no se puede modificar. Entonces, a estos le llamamos marcador de riesgo. ¿Ya? Marcador de riesgo. Esto es
el marcador de riesgo. ¿Y para qué me sirve? Justamente esto son poblaciones de alto riesgo. Entonces, cuando yo aplico un programa de salud, tengo que dar medidas, por ejemplo, un programa de salud de prevención de infección urinaria. ¿Qué es lo que voy a decir? Ya que deben de mejorar la higiene, usar agua limpia, jabón, etcétera, etcétera. Ya, eso para el factor de riesgo modificable. Pero para no modificable, ¿qué le voy a decir? ¿Que se cambie de edad? No, no, no. Lo que tenemos que hacer es que este marcador de riesgo me sirve para saber a quién voy a aplicar principalmente estas medidas de prevención. Entonces, si el sexo es un marcador de riesgo, es un factor de riesgo no modificable, que lo conocemos como marcador de riesgo, entonces este me va a servir para priorizar las acciones de salud. Yo no tengo dinero para todo. Entonces la prevención no la voy a hacer en hombres y mujeres. Lo que más me interesa son las mujeres. Por eso es mi marcador de riesgo. ¿Ya? Entonces voy a aplicar solo en mujeres y no en hombres. Pero ¿cuáles medidas? Las de prevención para modificar los factores de riesgo modificables o factores propiamente dichos. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto de factores de riesgo? ¿Sí? Por favor, sí es importante porque después lo vamos a utilizar mucho. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, entonces, supongo que... Sí, doctor. Ah, ya, perfecto. Bien, entonces ahora sí vamos a ver otras cosas que son importantes. Con esto terminaríamos lo de la semana pasada, que quedó un poco pendiente esta última diapositiva. Bien, ahora vamos a salir de acá y vamos a cargar otra cosa, lo que nos corresponde al día de hoy. Ya está, ahora sí. Se ve, ¿no es cierto? Bien. Entonces, miren, hoy día vamos a ver lo que es la cadena epidemiológica. Y esto es sumamente importante para poder realizar después lo que es epidemiología de tipo analítica. Pero entonces tenemos que tener primero estos términos bien definidos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del agente pues el que va a causar el daño, ¿no es cierto? Entonces mayormente no tenemos que explicarlo y después vamos a ver tipos de agentes. Pero dentro de esta cadena, el agente pasa por ciertos conceptos o situaciones que es necesario aclarar. Uno de ellos es el huésped. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de huésped o también le llamamos hospedero? ¿Ya? Y es mejor hablar de hospedero. Aquí lo pusimos como huésped, pero es mejor hablar de hospedero. ¿Y qué es el hospedero? Es una persona o un animal, pero que sea vivo, ¿no? Que tiene la característica de permitir la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. O sea que es donde subsiste, vive el agente infeccioso y ahí está, puede estar latente o activo, pero ahí está. Entonces el hospedero es el que alberga al agente etiológico, ¿no? Esto es para enfermedades infecciosas fundamentalmente. Por lo tanto, tenemos que hablar de infección. ¿Y qué es la infección? Es la entrada, ¿no?, al huésped, pero tiene que haber desarrollo o multiplicación del agente infeccioso en algún órgano de esta persona, o puede ser de un animal. Entonces, infección es la entrada, desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en un organismo, ¿no? Un organismo puede ser de una persona o de un animal. Eso es infección. Entonces,
la infección, por ejemplo, en el Trypanosoma cruzi. En el Trypanosoma cruzi, el T. cruzi ingresa al hombre y entonces puede estar latente ahí, no hace ningún problema o puede causar daño. Entonces, esa infección entonces puede ser inaparente y aparente, ¿no? Entonces, hablamos de una infección inaparente. Un ratito. Perdió el puntero. Listo. Entonces, cuando hablamos de infección, vamos a ponerle esto un poco más grande. Entonces, miren, podemos hablar de infección inaparente o aparente. La infección aparente puede ser moderada, grave o fatal. Entonces le ponemos como letras para representar cuando querramos hacer una fórmula. La inaparente como A, la aparente puede ser moderada B, grave C o fatal que causa la muerte D. ¿Ya? Entonces eso es infección inaparente o aparente. Por ejemplo, les decía, en el T. cruzi, cuando ingresa el parásito puede estar ahí en forma latente, es una enfermedad inaparente, 20 años y no pasa nada. Pero otras veces apenas ingresa, ya causa infección moderada, puede haber fiebre, complejo de Romaña, puede ser grave una miocarditis, por ejemplo, o puede ser fatal, si hace, por ejemplo, una fibrilación ventricular, entonces ya es fatal, ¿no? Entonces cada enfermedad se clasifica así, puede ser inaparente, aparente, moderada, grave o fatal, y le señalamos por letras, ¿no? Entonces, hablando de infección, entonces ya podemos de alguna manera tener una idea clara de cómo se presenta esta infección, ¿no? Ya sea inaparente o aparente. Entonces tenemos agentes causales. Vamos a poner un poco más grande esto. Ya está. Por ejemplo, pueden ser agentes biológicos, como son bacterias, protozoarios o metazoarios, como ustedes conocen, ¿no es cierto? Entonces, y virus también pueden ser, acá lo mezclado con metazoarios. Bien, entonces podemos tener bacterias, protozoos, metazoarios, virus, etc. Y entonces, estos son agentes causales biológicos, pero hay otros no biológicos, por ejemplo, químicos, pesticidas, aditivos en alimentos o fármacos industriales, físicos, puede ser calor, químico. Ya todo esto lo habíamos explicado cuando hablamos del modelo de la Lombre, ¿no es cierto? Entonces ya no lo vamos a repetir. El huésped, como les dije, es una persona o animal vivo, incluyendo las aves y los artrópodos, y que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Bien. Ahora veamos qué es infectividad. Es la capacidad del agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. O sea, la infección puede ser muy dificultosa o muy rápida, como por ejemplo el virus del el coronavirus tiene una capacidad infectiva muy alta, pero hay otros virus que no son tanto, ¿no? Y que hay en la casa de una persona y no ha contagiado a los demás. Entonces, eso es infectividad y se mide por ¿se acuerdan? La tasa de ataque secundario. Cuando la tasa de ataque secundario, entonces vamos a ponerlo acá, ¿no? Tasa de ataque
ataque secundario, eso quiere decir, eso nos está midiendo la infectividad de un agente infeccioso. Si la tasa de ataque secundario es muy alta, entonces quiere decir que la infectividad es muy alta. Bien, entonces, por ejemplo, si de 4 personas, como puse el ejemplo del otro día, de 8 personas, 4 se infectan a partir de un caso primario, eso tiene una infectividad del 50%. Y así podemos sacar un porcentaje de infectividad para cada uno, para cada situación en especial. Bien, otro término importante en esto del agente es la patogenicidad. ¿Y qué es patogenicidad? Patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad, de causar daño en una persona infectada. Entonces, hay virus que son muy infectivos, como el coronavirus. Otros no tanto, por ejemplo, o puede ser también que, como el virus del resfrío, también tiene una alta infectividad, pero su patogenicidad es baja. O sea, le va a producir pues una rinitis, esto que poco a poco se controla solo. Pero el coronavirus tiene una patogenicidad muy alta. ¿Por qué? Porque puede matar a la persona. Entonces, infectividad es una cosa y patogenicidad hay otra. Hay unos agentes que tienen poca infectividad, pero son letales, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. No es lo mismo infectividad que patogenicidad. Patogenicidad es la capacidad de causar daño, destrucción de las células, ¿no? Y la infectividad es la capacidad de transmitirse rápidamente de una a otra persona. La patogenicidad podemos hacer una fórmula para calcularla. Entonces, dentro de este modelo que hemos visto de enfermedad inaparente, de enfermedad aparente, entonces hemos dicho que inaparente es A, moderada B, aparente grave C y aparente fatal D. Entonces, cuando yo quiero medir la patogenicidad, solamente veo los que producen daño, o sea que es aparente, es B, C y D. ¿Entre cuántos? O sea, los casos de enfermedad aparente entre el total de infectados, A, B, más C, más D. Eso es patogenicidad. Entonces, que quede claro, patogenicidad es la capacidad de producir daño o enfermedad. Por eso es aparente en personas infectadas. Como les decía, el T-cruci puede ser que esté ahí, está infectada la persona, pero no hace enfermedad. Entonces se queda en la parte inaparente, ¿no? Solamente aproximadamente el 20% hacen enfermedad, entonces tienen una patogenicidad del 20%. Bien. Si es que hay alguna duda, por favor, con todo gusto, para aclararles. Si me interrumpen, no hay problema. Otro término importante en lo que es el agente es la virulencia. Y la virulencia es diferente porque tiene que ver solamente con los casos fatales, es decir, es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves o fatales. Esa es virulencia. Virulencia es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves o fatales. Entonces, si es casos graves o fatales, entonces solamente tendremos que ver con estos, ¿no es cierto? Casos graves o fatales. Por lo tanto, la fórmula será C más D partido todos los casos. Acá hay un error. Partido todos los casos, esto es virulencia. Casos aparentes. No es A, sino B más C más D. Esto hay que borrarlo. Ya está, acá hay un error. ¿Listo? Entonces, tenemos que la virulencia es C más D partido B más C más D. O sea, de todos los casos aparentes, los que tienen enfermedad, ¿cuántos son graves o fatales? Y fatales. Eso es virulencia, ¿no? Entonces, mucho cuidado con lo que es virulencia, que no es lo mismo que patogenicidad. Patogenicidad, entonces, ¿qué era? Todos los casos que tienen enfermedad, o sea,
B, C y D, partido entre el total de casos. Acá no. Virulencia solamente es los casos graves y fatales entre el total de casos aparentes, nada más, B, C y D. Y luego tenemos otro término que es importante, que es letalidad, que ya lo hemos visto también en alguna oportunidad. Y esto equivale a los casos solo fatales, el D, entre el total de casos aparentes. ¿Cuál es el sinónimo de casos aparentes? Enfermos, o sea, de los enfermos. Entonces, B, C y D son enfermos. A son asintomáticos, ¿no? Inaparentes. ¿Queda claro? Luego en la cadena de epidemiología encontramos los reservorios. ¿Y qué cosas son los reservorios? Los reservorios pueden ser humanos, pueden ser extrahumanos, o sea, animales, ¿no? Entonces no hay problema. ¿Y qué es un reservorio humano? Es que una persona puede albergar un agente infeccioso. Ese es un reservorio humano. Puede estar, o sea, son personas infectadas y en las cuales, perdón, son personas o animales que tienen el agente infeccioso y que lo pueden transmitir a otra persona. Eso es lo importante en el reservorio, que son capaces de transmitirlo a otra persona. Perdón. Bien, entonces eso se llama reservorios humanos. Y reservorios extrahumanos son animales que pueden estar infectados y a la vez servir de reservorio para varias enfermedades del ser humano. Por ejemplo, la brucelosis en el ganado, ¿no? O la leptospirosis en las ratas. Ustedes saben que esta es una enfermedad que aparece de vez en cuando. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que generalmente las ratas son reservorio, es de la leptospirosis me refiero. Y entonces muchas veces los depósitos de alimentos son presa pues de estas ratas y estas ratas en la orina eliminan la leptospira, de tal manera que contaminan los envases, por ejemplo, o a veces los alimentos. Y cuando esa persona ingiere alimentos o envases o, por ejemplo, las latas de gaseosa o de cerveza, pueden estar contaminadas con orina de ratas que tienen leptospira. Y entonces si uno no lava antes de destapar esa lata y tomar directamente de la lata, se va a infectar al momento de entrar en contacto con estos restos que quedaron en la lata. Entonces mucho cuidado de estos reservorios, ¿no? Por eso que cuando uno hace prevención tiene que eliminar roedores y otros animales. En la rabia, por ejemplo, el perro es un reservorio, ¿no? Etcétera. Entonces, la peste también, por ejemplo, la peste de las ratas también son reservorios. Y de ahí pasa a los hombres. Entonces tenemos los reservorios que pueden ser humanos y extrahumanos que son generalmente animales, ¿no? Miren, es importante que en lo de reservorio se tenga presente que el reservorio está infectado. Puede o no tener enfermedad, generalmente son reservorios asintomáticos. Entonces ahí no hay enfermedad y se llama portador, ¿no? Pero estos tienen el parásito o el agente infeccioso y lo transmiten a otra persona. Bien, el otro término es importante en esto de reservorios es zoonosis. Entonces, zoonosis es una enfermedad infecciosa que está en hombres o animales y que se transmiten indistintamente. Por ejemplo, antropozoonosis se llama cuando el hombre transmite a los animales, que es más raro. Lo más frecuente es que
y es el término que se usa de zoonosis cuando es una enfermedad de animales y que ocasionalmente el hombre se infecta, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos de zoonosis que ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, en parasitología tenemos la hidatidosis, la cisticercosis, son zoonosis muy conocidas, la fasciolasis. Pero hay otras enfermedades que pueden estar en el hombre, por ejemplo, la rabia es una zoonosis, ¿no? Porque el hombre puede accidentalmente enfermarse. Bien, luego hablamos de fuente de infección. En la fuente de infección puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un objeto, una sustancia, o sea, puede ser el agua, ¿no? Esa es la fuente de infección y en esa fuente está el agente infeccioso y que va a pasar a un hospedero. Entonces, fuente de infección es una persona, animal, objeto o sustancia desde la cual el agente infeccioso pasa hacia un hospedero, ¿sí? Fuente de infección. Y finalmente, portador es un individuo, puede ser una persona, un animal infectado que alberga el agente infeccioso, ¿no? Sin presentar síntomas o síntomas clínicos leves, o a veces puede ser de moderada intensidad, y constituyen la fuente potencial de infección para otro ser humano. Entonces hablamos de portadores de fiebre tifoidea, portadores de virus, ¿no? Y entonces, si bien es cierto, no sufren la enfermedad, lo llevan una enfermedad muy suave que no se da cuenta y transmiten la enfermedad. Por ejemplo, en el coronavirus, los portadores pues son jóvenes, ¿no? Que hacen la enfermedad, están infectados y que no se dan cuenta y llevan la infección a otra persona, generalmente a la familia, donde hay gente que es vulnerable. Bien, entonces eso es el reservorio. Siguiendo la cadena epidemiológica, creo que vimos la cadena epidemiológica, creo que no la mostramos, nos pasamos de golpe. Entonces, regresando un poco, el agente causal, que es el que ya hemos visto, ¿no? Acá está el agente causal, ya lo hemos visto en todas sus facetas, después hemos estudiado el reservorio y ahora vamos a estudiar la puerta de salida del agente infeccioso. Esta puerta de salida puede ser la vía respiratoria, ¿no? Con la tos, por ejemplo. El coronavirus se transmite por la tos, incluso cuando uno habla. Entonces, en estas gotitas de flúgero salen los gérmenes, los agentes infecciosos, los virus, y después de la vía respiratoria. Otras enfermedades son la genitourinaria, y estas pues obedecen a enfermedades de transmisión sexual. Otra forma es la digestiva, que es muy frecuente a través de la eliminación de heces con el agente infeccioso. La piel también puede ser una puerta de salida. Hay de muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis, la lepra, la peste bubónica, que se localizan en piel y pueden pasar fácilmente a otro hospedero. Y la placenta también es una puerta de salida de una madre que está embarazada hacia un niño, un feto, y que la placenta, si bien es cierto, protege pues de la transmisión de muchas enfermedades, algunas logran pasar. Ustedes ya saben, por ejemplo, toxoplasmosis, ¿no? Y otras más. Entonces, la placentaria es la placenta es una puerta de salida de agentes infecciosos. Modos de transmisión. Entonces, volviendo a lo que es la cadena epidemiológica, acá está. Entonces tenemos los modos de transmisión. Y los modos de transmisión, ya los tenemos. Vamos a ver qué formas de modos de transmisión. Después viene la puerta de entrada para no regresar. Modo de transmisión.
Entonces, la forma de transmisión de la enfermedad puede ser directa, o sea que va de persona a persona. De hecho, existen diversas formas de transmisión directa, ¿no? Puede ser a través de la contaminación con heces, a través de las secreciones como saliva o transmisión sexual, etcétera, etcétera. O sea, la puerta de salida y la entrada puede variar, pero es una forma directa, de persona a persona. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de transmisión directa, quiere decir que el agente infeccioso que sale ya está listo para infectar. No tiene que madurar, desarrollar en el suelo, en otro hospedero, nada. De frente puede pasar de una persona a otra. Mientras que la transmisión indirecta tiene que valerse de algún otro elemento. Por ejemplo, vehículos o fomites, juguetes, agua, alimentos, productos biológicos. A través de estos va a ir la enfermedad. De una persona pasa al vehículo o fomite y de ese fomite pasa a otra persona. Por eso es indirecta. Otra forma de transmisión indirecta es a través de vectores. Y ahí tenemos los vectores mecánicos y biológicos. Entonces, tenemos que hablar necesariamente qué es un vector mecánico y qué es un vector biológico. El vector mecánico solamente transporta un agente infeccioso, mientras que el biológico tiene que infectarse con el agente infeccioso. Miren lo interesante. Entonces, el mecánico puede ser una mosca, por ejemplo, que contamina sus patas con bacilos tíficos que están, o shigella, ¿no? O cualquier otra bacteria o hongo o virus, y entonces contamina sus patas y las lleva estos agentes infecciosos en sus patas hacia otro hospedero. En este caso no hay desarrollo, no hay cambio de forma del agente infeccioso. Tal como se contaminó las patas, en esa forma va a ser llevado hacia otra persona. Mientras que el biológico no. En el biológico se infecta, no se contamina, se infecta. ¿Qué quiere decir? Que el agente infeccioso tiene que entrar al vector biológico, tiene que infectarlo, esto es decir, tiene que reproducirse dentro de él o cambiar de forma, y luego es transmitido a una persona. Entonces, los vectores biológicos tienen mucha especificidad, ¿no? O sea que generalmente, por ejemplo, el anófeles transmite solo malaria, o puede transmitir otras, pero la malaria solo es transmitida por anófeles, no por cualquier vector. O el Trypanosoma cruzi, que tiene que utilizar al Triatoma infesta para que sea como vector biológico, ¿no? Son específicos. Mientras que el mecánico no. La cucaracha, la mosca común, lleva cualquier tipo de germen, ¿no? Desde virus, bacterias, quistes o huevos de parásitos, etc. Cualquiera, no interesa, porque es mecánico. Y así, entonces, el mecánico es un transportador, el biológico no. Tiene que infectarse con el agente infeccioso para poderlo transmitir, ¿ya? Entonces, esa es la transmisión indirecta. Entonces, a través de vehículos o fomites, o a través de vectores que pueden ser mecánicos o biológicos. Luego tenemos la puerta de entrada, que viene a ser prácticamente los mismos que de salida, ¿no? La vía respiratoria, la vía genitourinaria, la vía digestiva. Tenemos la placenta, etcétera, etcétera. Entonces no vamos a repetir ahí, pero sí, en esta forma de entrada hay varios conceptos que deben de quedar claros. Por ejemplo, el periodo de incubación. Esto es sumamente importante para poder saber qué enfermedad es. Entonces uno tiene que saber el periodo de incubación, porque el paciente le dice, he estado en África hace 2 semanas. Entonces tengo que saber qué germen tiene. Y cuando estaba en África tenía enfermedad, no, es completamente sano. Entonces tengo que saber el periodo de incubación de estas enfermedades para saber qué
después de 3 semanas, de un mes, etcétera, recién se aparece la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es un periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre desde que una persona se infecta hasta que presenta síntomas y signos. Eso es periodo de incubación, muy sencillo, desde el momento que se infecta hasta el momento en que empiezas a sentir manifestaciones de la enfermedad. Bien, que es diferente al periodo de latencia. El periodo de latencia es desde el momento que se infecta, desde la infección, hasta que la persona se vuelve infecciosa. Es decir, es más que el periodo de incubación, porque en el periodo de incubación es la infección y aparecen síntomas, pero no porque aparecen síntomas y signos ya es infecciosa la persona, ¿no? Entonces, puede ser que tiene un tiempo. El periodo de latencia es desde la infección hasta que es infecciosa. Puede ser, el periodo de latencia puede ser más corto o más largo que el periodo de incubación, o a veces igual. Entonces, pero hay diferencia. Entonces, simplemente, por ejemplo, en el caso del coronavirus, el periodo de latencia, ¿no?, puede ser más corto que el de incubación. Todavía no ha presentado enfermedad y ya está infectando a otras personas. Eso es el problema, entonces, de algunas enfermedades, y por eso es necesario conocer esto para poder dar las medidas de prevención. Y periodo de transmisibilidad o periodo infeccioso. Es el periodo que puede transmitir la enfermedad. O sea, termina el periodo de latencia y ya se vuelve infecciosa la persona, pero ¿hasta cuándo se vuelve infecciosa? Es un periodo prácticamente de por vida, eso hay que determinar. Entonces, es infecciosa, es el inicio del periodo de transmisibilidad, hasta cuando ya deja de transmitir la enfermedad. Eso entonces se llama periodo de transmisibilidad o periodo infeccioso. Veamos ahora qué es la susceptibilidad del huésped. La susceptibilidad del huésped se refiere a que no todas las personas son de igual manera infectados por los agentes infecciosos, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que hay personas que fácilmente se infectan y otras que no se infectan. O si se infectan no hacen enfermedad y otros que rápidamente hacen enfermedad. Entonces, la susceptibilidad del huésped está en relación pues a que el huésped o el hospedero puede alojar al agente infeccioso y otros que no permiten que se desarrolle. Entonces, puede ser que un agente infeccioso ingresa a la persona, ya se infectó, pero susceptibilidad del huésped o del hospedero significa que es capaz ya de empezar a tener enfermedad. Porque el parásito puede entrar y no hace enfermedad, entonces la persona no es susceptible para tener la enfermedad. Entonces la susceptibilidad está en relación a que pueda producir enfermedad, ¿no?, el agente infeccioso. Entonces existen varias formas de protección, barreras, digamos, de protección que tiene el hombre para evitar ser susceptible a la enfermedad, o sea, que puede ingresar el parásito, o que si ingresa rápidamente lo elimina, o simplemente no le permite entrar a los tejidos donde va a reproducirse. Estas barreras son la piel. Entonces ustedes saben que por la piel no pueden ingresar muchos gérmenes, es muy difícil, tiene que haber una erosión, tiene que haber una destrucción de la piel para que puedan entrar gérmenes. Es como tener una EPP, ¿no?, un equipo de protección personal. La piel es maravillosa realmente porque no solamente es una barrera física, sino también química. Tiene una serie de sustancias grasas, ácidas, etcétera, que
impiden que un agente infeccioso pueda entrar por la piel fácilmente. En una picadura, por ejemplo, ya hay una ruptura de la piel para que ingrese, porque así nomás no ingresa por la piel. Bien, entonces, imagínense que si la piel no existiera sería terrible, no podríamos tocar nada porque inmediatamente nos infectaría. Entonces la piel nos protege de esa infección. Hay reflejos como la tos, por ejemplo, el estornudo, son también mecanismos de defensa del organismo. Entonces ingresa un agente patógeno y uno tose o estornuda y de esa manera los elimina, ¿no? Hay enzimas también a nivel de diferentes mucosas, enzimas, o también pH es importante para la eliminación de gérmenes que ingresan por diferentes vías. La edad también es importante. Hay edades que las personas son más susceptibles, generalmente los primeros años de la vida y después los últimos años de la vida. Esos son los años de mayor susceptibilidad de los hospederos. Etnias, hay etnias que son muy susceptibles a ciertas enfermedades, lo comentábamos el otro día, por ejemplo, la raza negra a la tuberculosis, ¿no? La raza blanca a otras enfermedades, como el cáncer de mama, por ejemplo, en la raza blanca, etc. Entonces, la herencia también. La herencia nos da cierta protección, nos dota de ciertas enzimas, de cierto sistema de inmunidad que impide que el parásito o el agente infeccioso pueda reproducirse y causarnos daño. El estado nutricional es otro factor importante de defensa de nuestro organismo. Un buen estado nutricional pues permite que tengamos una buena respuesta frente a cualquier agente infeccioso. Entonces, como ven, estas son barreras de protección. La susceptibilidad puede ser individual o colectiva, mucho cuidado, ¿no? Entonces, hay susceptibilidad que se da pues en el individuo nada más y no tiene que afectar a la comunidad, pero hay otras que sí afectan a toda la comunidad. Bueno, luego tenemos la resistencia. La resistencia es el conjunto de mecanismos corporales que sirven de defensa contra la invasión y multiplicación de agentes infecciosos, ¿no? Dentro de esta resistencia tenemos fundamentalmente la inmunidad. Entonces, esta inmunidad puede ser pasiva o activa. Entonces, una forma de resistencia es la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva quiere decir que no ha tenido que enfermarse la persona para producir anticuerpos o defensa contra un agente infeccioso. Y puede ser natural, ¿no es cierto? La inmunidad pasiva natural es, por ejemplo, cuando tenemos la vía transplacentaria. Entonces, a través de la placenta pueden pasar inmunoglobulinas de tipo G, sobre todo, que van a proteger al recién nacido de algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, otra inmunidad pasiva natural es la lactancia materna. El calostro tiene una serie de anticuerpos que pasivamente le llegan al recién nacido a través de la leche y que lo protegen contra infecciones. Por eso es que se recomienda la lactancia materna en los primeros meses, porque de esa manera estos niños van a estar protegidos contra infecciones comunes que le causen diarrea o le causen problemas digestivos en general, ¿no? O respiratorios incluso. Esa es la inmunidad pasiva natural. Pero hay inmunidad pasiva artificial. Entonces, por ejemplo, una persona tiene alta probabilidad de haberse contagiado con
hepatitis B, por ejemplo, o con rabia. Entonces ahí se les pone sueros hiperinmunes. Entonces la inmunidad pasiva artificial es que se le coloca al individuo y endovenosa gamma globulinas contra estos agentes infecciosos y sueros hiperinmunes contra la hepatitis, sueros hiperinmunes contra la rabia, por ejemplo. En la rabia se trabaja a dos niveles, a nivel de vacuna y también a nivel de suero hiperinmune, ¿no? Para actuar directamente, porque la vacuna demora. Entonces, si ya la persona está infectada, entonces hay que administrarle anticuerpos para que inmediatamente actúen contra los agentes infecciosos. Esa es entonces la inmunidad pasiva, ya sea natural, a través de la leche, de la sangre, o sea, vía transplacentaria, o a través de algún artefacto, algún artificio más que artefacto que utilizamos para producir o defender al hospedero, ¿no? Administrándole suero hiperinmunes fundamentalmente. Luego tenemos la inmunidad activa. Esto ya es que el organismo va a reaccionar contra el agente infeccioso y puede ser natural. Por ejemplo, si una persona se infectó, como lo que ha pasado muchas veces ahora con esta pandemia, hay gente que se ha infectado y esa gente ya tiene alguna cierta defensa contra otra infección. No, para el coronavirus no es definitiva, pero de todas maneras lo protege para tener infecciones graves. Entonces, una persona puede tener inmunidad activa natural cuando sufre la enfermedad. Entonces ya produce anticuerpos. Y la inmunidad activa artificial es a través de vacunas, porque con la vacunación se le inocula gérmenes atenuados o algunas proteínas del agente infeccioso, etcétera, para que el organismo lo reconozca y le produce la respuesta inmunitaria para que en el momento que se vuelva a infectar no va a tener problema, ¿no? Entonces, en este sentido, se habla de inmunidad de masa, o para los animales se usa inmunidad de rebaño, ¿no? Hay gente que está utilizando la inmunidad de rebaño para el hombre, ¿no? Lo cual no es tan correcto. Entonces, para el hombre hablamos de inmunidad de masa. ¿Qué quiere decir? Que un buen porcentaje de la población, recuerden, la epidemiología trabaja con población, no con individuos, un buen porcentaje de la población tiene ya anticuerpos y ya no son susceptibles de la enfermedad, o sea, son resistentes, ya se perdió esa susceptibilidad, entonces ellos no van a infectarse y por lo tanto no van a transmitir la enfermedad. Y esto es un concepto básico en pandemias o en epidemias, porque cuando se llega a esta inmunidad de masa, que no es conocida para todos los agentes infecciosos, ¿eh? Para coronavirus es 70%, pero todavía no se ha hecho bien el estudio, es una aproximación. Entonces, pero para otras enfermedades, por ejemplo, que se llama la difteria, se considera que 75-80% de personas ya que tengan la enfermedad o que estén vacunadas para que ya se produzca la inmunidad de masa. Quiere decir que en esa comunidad se bloquea ya la transmisión de la enfermedad. Y como digo, para los animales, porque los veterinarios también usan este concepto, es la inmunidad de rebaño. Entonces, esto es lo que corresponde a la susceptibilidad del huésped. Bien, entonces ahí nos quedaríamos en esta parte que es recuerden que este semestre tenemos, o esta fase tenemos solamente 5 semanas, o sea, 4 efectivas y una de evaluación. Este fin de semana vamos a dar un quiz, ¿eh? Tenemos que avanzar con esto del quiz. Bien, entonces vamos a ver una tercera presentación. ¿Dónde está?
Bien. Bien, aquí vamos a manejar otros conceptos que son un poco diferentes. Entonces, esto ya viene a ser, y me gustaría que asistan los alumnos, porque esta parte es dura, es estadística, entonces cuando no se entiende estos problemas, se hace muy difícil. Yo no les voy a enseñar mayormente a realizar, despejar fórmulas ni cosas por el estilo. Acá vamos a ver la forma práctica, cómo la epidemiología utiliza la estadística para sus estudios, ¿ya? Pero para eso necesitamos algunos conceptos que son básicos, y es el concepto de probabilidad. ¿Y qué es probabilidad? Es el número de eventos ocurridos entre el número de eventos posibles, ¿no es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, un dado que tiene del 1 al 6 caras, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que yo tire el dado y me caiga 3? ¿Qué dicen? A ver, vamos, si se acuerdan algo de estadística. ¿Cuál es la probabilidad de que en un tiro caiga el número 3? ¿Sí? ¿Están despiertos? A ver, otra más fácil. ¿Cuál es, si yo tiro una moneda al aire, cuál es la probabilidad de que caiga sello? Sello o cara, ¿no? Sello, digamos. ¿Qué dicen? Tienen que participar. Yo me he reunido con los alumnos, con los delegados, y me han dicho de que no tienen oportunidad para participar. Yo veo acá, yo les invito y no participan. La participación es importante. Y a partir de la próxima semana voy a tomar lista de una u otra manera. Y eso va a ser una nota para los que asisten, porque no puede ser porque solamente viene la mitad de la clase, ¿no? Y después están en problemas para rendir los exámenes. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara o sello? Vamos. A ver, entonces los voy a llamar ya que no quieren participar. Que si no, no podemos avanzar. A ver, vamos con los que han entrado al último. Solo tengo 21 alumnos, ¿verdad? De 70. A ver, 60 y tanto. A ver, Rodrigo Torres, ¿qué dices? ¿No está Rodrigo Torres? Bueno, le pondremos falta. Rodrigo Torres, falta. Voy a anotar esto acá. No puede ser. A ver, otra persona. Marcia Paredes. Marcia Paredes. Disculpe, la pregunta que usted hizo sería el 50%. ¿Cuánto? ¿El 50%? Ya, de la moneda, claro. Sí, Muy bien. Lorena Rivera.
Sí, doctor. Si yo tiro un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga 3? El número 3, los tres puntitos. 1 entre 6. Muy bien, un sexto. ¿Ven que es fácil? Entonces, eso es la probabilidad. Entonces, probabilidad que es número de eventos ocurridos, o sea, cuántos caen 3 en de los eventos posibles, que son 6, un sexto. Entonces, si yo divido 1 entre 6, entonces me va a dar 0 y tantos, ¿no? Entonces, eso es la probabilidad. Generalmente la probabilidad se da en función de la unidad. Entonces, si yo digo un sexto, es 1 entre 6, me va a dar 0.16. Entonces, 0.166 es la probabilidad de que caiga un 3. Y así para cada uno de los valores, ¿no es cierto? Entonces, consideramos la unidad en relación a la unidad, la probabilidad en relación a la unidad. Pero también se acepta que se trabaje para el porcentaje, en el porcentaje. Entonces tendría 16.66%, ¿no? De probabilidad de que caiga 3. En el caso de la moneda, 50% o 0.5 en relación a la unidad. Bien, eso es probabilidad. Pero nosotros trabajamos mucho riesgo en salud. Es la probabilidad de sufrir un daño. Bien, probabilidad de sufrir un daño, pero en relación al tiempo, en un tiempo determinado. Por ejemplo, mortalidad es la probabilidad de morir en un tiempo determinado, por ejemplo, un año, ¿no? Ese es riesgo. Y tasa es la medida de riesgo de un evento en la población, en la cual en el numerador va el número de individuos que experimentan un evento, o sea, por ejemplo, los que mueren. En el denominador va la población total o el total de individuos en riesgo, también puede ser, y va por un tiempo específico, que puede ser por año en un tiempo definido, y además se multiplica por un factor, ¿no? En la tasa se multiplica por un factor para que no tenga decimales. Puede ser por 10, por 100, por 1000, por 100.000, etc. Bien, esas son las medidas de frecuencia, entonces, que tenemos que tener en cuenta o mejor dicho, los conceptos básicos para entender las medidas de frecuencia. Y tenemos medidas de frecuencia que son morbilidad, medidas de frecuencia en relación a la morbilidad, que ya las hemos estudiado, que es prevalencia e incidencia, lo hemos hecho hasta el cansancio, las formas de definir las diferentes prevalencias de punto o lápsica y la incidencia acumulada o incidencia o tasa de incidencia, ¿no? Y la mortalidad también es una medida de frecuencia. Todas las tasas de mortalidad en realidad. Bien, ahora sí, pongan atención por favor, porque acá entramos a un tema ya más complejo. Son medidas de asociación. ¿Y qué es una asociación? Es la relación de dependencia estadística entre dos o más eventos. Entonces, cuando nosotros hablamos de asociación, quiere decir que encontramos una relación de dependencia entre dos o más eventos. Por ejemplo, la asociación entre el hábito de fumar y el cáncer pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que cuando la gente fuma, tiene más probabilidad de tener cáncer pulmonar que cuando no fuma. Eso es una relación de dependencia estadística. ¿Ah? Bien. Y entonces nosotros vamos a estudiar, como hemos dicho, factores de riesgo, que es circunstancia asociada a una probabilidad incrementada de sufrir un daño o efecto adverso. Eso es un factor de riesgo. Y este factor de riesgo puede ser modificable. ¿Se acuerdan? Cuando hace un momento hemos conversado y hemos dicho que existen factores de riesgo modificables, que son por medidas de salud, y no modificables. Las no modificables pueden ser la edad, el sexo, etcétera, o la ocupación, y esos son más bien marcadores de riesgo. Entonces, el factor de riesgo me sirve para dar medidas
de prevención y el marcador me sirve para saber en quiénes voy a aplicar esas medidas de salud. Y luego, con esto tenemos que terminar, pero ya es un poco más complejo, aunque ustedes lo han hecho. Entonces, entre las medidas de asociación vamos a empezar con la comparación de dos proporciones. ¿Ya? Cuando comparamos dos proporciones podemos establecer asociación. Y la forma de establecer la asociación es mediante un estadístico, se llama así, que se llama el chi cuadrado. Y entonces el chi cuadrado, que se abrevia también como x cuadrado, es igual a la sumatoria de las frecuencias observadas menos las esperadas partido las esperadas, y las de arriba, o sea, las observadas menos esperadas, elevado al cuadrado. Esta es una fórmula que es fácil de hacerla, entonces la mencionamos, pero lo que nos interesa es saber armar los datos. Eso es lo más importante, porque en una calculadora común y corriente, usted le pone los datos y le calcula el chi cuadrado en cuestión de segundos. O sea, no tiene que aprenderse la fórmula. Yo les pongo la fórmula simplemente para que sepan de dónde vienen los valores, no para que la aprendan la fórmula. ¿Listo? Bien. Entonces, es necesario armar una tabla tetracórica. Y entonces en la tabla tetracórica vamos a colocar lo que son los... Vamos a poner esto acá. Tenemos que ver acá que tenemos enfermos y no enfermos, ¿ya? En los ejes verticales. Y en el eje horizontal tenemos expuestos y no expuestos. Entonces, si nosotros tenemos aquí los expuestos, vamos a poner valores, ¿ya? Para trabajar un poquito más, en forma más real. Ya está. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos 20 personas, ¿ya? Y son expuestos y están enfermos. Y hay 50 personas que están expuestos, pero que no se han enfermado. Entonces, aquí vamos a tener la sumatoria de A más B, sería 70, ¿no es cierto? Y en los no expuestos, o sea, los que no estuvieron a la exposición, por ejemplo, tenemos 15 y acá tenemos 90. Entonces vamos a tener 15 más 90, 105, ¿no? Bien, y podemos sumar también para acá. Y acá tenemos 35 y acá tendríamos 0, 9, 5, 14, 140. En total nos debe dar 175, si sumamos de acá o de este lado. Listo, esto es nuestra tabla tetracórica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos el chi cuadrado, tenemos que buscar las frecuencias observadas. ¿Cuáles son las frecuencias observadas? Son 4, el 20, el 50, el 15 y el 90. Esas son las frecuencias observadas. ¿Y cómo puedo calcular las frecuencias esperadas? Las frecuencias esperadas se calculan multiplicando los extremos y dividiendo entre el total. Por ejemplo, si yo quiero calcular el valor de la frecuencia esperada para este casillero, ¿no? De A, entonces, ¿qué tendría que hacer? Multiplico los extremos. ¿Cuántos son los extremos? Este es un extremo, 70 por el otro extremo, sería 35, entre el total, entre 175. ¿Bien? Y ese es el valor para estos expuestos, para este casillero A. Para el casillero B, ¿cómo haríamos? Para el casillero B, tendría que ser los extremos, 70 también, ¿no es cierto? Ya no por 35, sino por 140 partido el total, 175. Si yo quiero el valor de C, voy a hacer entonces este. ¿Cuáles son sus extremos? 105
35 partido 175. Y el valor de D, que sería 105 por 140 partido 175. Y así puedo, si hago estas operaciones, ¿no?, puedo obtener los valores esperados. Entonces, es fácil de hacerlo, no hay ningún problema. Y por ejemplo, vamos a calcularlos. Entonces, 105 por 35, el de arriba. 105 por 35. Y eso lo dividimos entre 175. Y nos sale 2.205. O sea que acá sería 2.21. Vamos a redondear. 2.21. Listo. Para este valor tenemos 105 por 140 dividido entre 175. Y eso me da 84. Entonces acá es 84. Para este es 70 entre, 70 por 35 dividido entre 175. Y eso me da 14. Entonces esto es 14. Y este otro es el último es 70 por 140 dividido entre 175. 56. Entonces acá tengo 56. Entonces yo puedo escribir acá los valores esperados. Entonces el A sería 14. Esto es 14. El B sería 56. El C sería 2.21. No sé si me he equivocado. Sí. En la C no sería 21 nada más. Sí, creo que hay un error ahí. Voy a revisar. Sí, Sale cuando 21. multiplicado y dividido sale 21. 105 por 35 dividido entre 175. Sí, 21. Ahí está, acá hay un error. Gracias, hija. Ya está, 21. Entonces acá es 21 y acá sería 84. ¿No es cierto? Entonces es fácil reemplazar la fórmula. Entonces la fórmula sería sumatoria de, esto sería igual, o sea, este es el chi cuadrado, así será, x cuadrado sería igual a, ¿qué valor? Entonces, primero el primer casillero, los observados es 20, ¿no es cierto? 20 menos el valor esperado, es 14. Todo esto elevado al cuadrado y partido el esperado. ¿Cuánto es el esperado? 14. Listo. Más el otro valor, el B, sería valor observado 50 menos el valor esperado 56, puede salir negativo o positivo por si acaso, y partido el valor esperado que es 56, ¿no? 56. Más, ¿cuánto es este otro valor? Sería, el observado sería 15 menos 21 partido 21. Esto al cuadrado, ¿eh? Cuadrado. Y más, vamos a ponerlo acá, sería, el valor esperado es 90 menos 84, todo eso 90 al cuadrado y partido 84. Y desarrollamos la fórmula y nos va a salir el chi cuadrado. Y eso es todo. Pero les digo, esta fórmula no es necesario que ustedes la aprendan. Cualquier computadora, en el Excel, por ejemplo, hay, si ustedes le ponen estos valores, el 20, el 50, o sea, solamente tienen que poner los valores esperados, el 20, el 50, el 15 y el 90, y con esos 4 valores
la calculadora, ya sea una calculadora científica o el Excel, le saca el chi cuadrado, exactamente el valor de chi cuadrado. Entonces, lo interesante es saber cómo vamos a interpretar este chi cuadrado. Entonces, para saber eso, es importante que ustedes puedan elaborar una curva. Vamos a hacerla acá, esta curva, para que ustedes vean. La curva de chi cuadrado es así. El chi cuadrado tiene valores solamente positivos. Entonces la curva sube así directamente y cae así. ¿Listo? Y tiene un valor crítico. Entonces, este valor crítico es 3.84. Si el valor que ustedes calculan es menos de 3.84, va a caer en esta zona, que es la zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir la hipótesis nula? La hipótesis nula quiere decir que los observados es igual que los esperados. O sea, no hay diferencia para ambos. Perdón. Por ejemplo, si yo estoy los enfermos y los enfermos, es igual en expuestos y no expuestos. Entonces, los enfermos mejor le ponemos, es igual a los no enfermos, para en los expuestos y no expuestos. O, si quieren poner la hipótesis, no es así, sino decir, la hipótesis nula es que en los enfermos es igual, ya sea, o sea, los enfermos es igual, para los enfermos es igual que estén expuestos es igual a los no expuestos. Pues lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, esa es la hipótesis nula. Entonces, si cae acá, estoy rechazando la hipótesis nula. Y la hipótesis alterna sería que son diferentes, ¿no? Entonces, cuando cae acá, estoy diciendo que estamos en la hipótesis nula, que no hay diferencia. Y cuando cae acá, sí hay diferencia. Entonces, A diferente de B, digamos así. O enfermos expuestos diferente de los no expuestos. Listo. Entonces, si cae acá, que el valor es más de 3.84, vamos a decir que hay una diferencia estadísticamente significativa. Si cae menos de 3.74, no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver en un ejemplo la próxima semana con mayor detalle. Entonces, recuerden, el chi cuadrado sirve para comparar dos proporciones. ¿Y por qué estamos diciendo? Porque estas son proporciones, pues. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿cuál es la proporción de enfermos en los expuestos? Entonces, en los expuestos, la proporción de enfermos es 20, ¿no? Sobre el total, sobre 35. Esa es la proporción de enfermos en los expuestos, 20 sobre 35. ¿Y cuál es la proporción en los no expuestos? En los no expuestos, la proporción de enfermos es 15 sobre 20. Proporción de enfermos en los no expuestos. 15 sobre 35, perdón, sobre 35. Sobre 35. Estas dos proporciones son iguales o son diferentes. Entonces, eso me demuestra el chi cuadrado. Si me cae el valor del chi cuadrado aquí, quiere decir que esto es igual la presencia de enfermos en expuestos y no expuestos. Pero si cae en esta zona, que es la zona de rechazo de la hipótesis nula, quiere decir que hay diferencia, entonces quiere decir que este valor es diferente a este. Bien. Entonces, vamos a quedarnos ahí y la próxima clase vamos a aprender con un ejemplo mucho más claro. Esta es una parte de introducción nada más. ¿Listo? Entonces recuerden que les recomiendo que asistan a estas clases porque van a ser un poco más complejas que las otras, ¿no? Tienen que estar presentes para entender. No lo van a ver desde una diapositiva.
Bien, entonces, muchas gracias por la atención y nos vemos la próxima clase. Doctor, disculpe. Sí.